Chicos, buenos días, bienvenidos al curso de comunicación. El día de hoy trabajaremos el tema de tildación disolvente y enfática, que son casos de tildación especial. Bien, antes de ello vamos a leer cuál es el propósito de la clase del día de hoy. Aplica las reglas ortográficas de tildación enfática y disolvente en ejercicios propuestos. Posteriormente, vas a realizar un organizador de la parte teórica del tema y por último resolver la práctica. Antes de iniciar con la clase, con el tema en sí, vamos a leer los siguientes textos y observar qué palabras poseen la misma forma. Iniciemos con el primero. José tenía una tenia que le pedía lo que comía. Aquí observamos que hay dos términos que poseen la misma forma. ¿Cuáles son? La palabra tenía y la otra es tenía. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que una posee tilde y la otra no. ¿Ya? La primera se refiere a un verbo y la segunda, tenia, se refiere a un sustantivo. Ahora veamos, la palabra tenía, nos damos cuenta que es una palabra grave. Tenía lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y las graves no se tildan cuando terminan en vocal. Sin embargo, esta palabra está llevando tilde. Se tilda en la vocal I. ¿Por qué? Claro, porque es un caso de tildación especial, ¿ya? Posteriormente vamos a ver a qué tildación especial nos referimos. El segundo texto que menciona, ¿qué quieres cenar? Es esto lo que quiero cenar. Aquí también vemos que hay dos palabras que poseen la misma forma, que con tilde y que sin tilde. ¿Cuándo vas a venir? Cuando termine de estudiar. Entonces aquí también observamos la palabra cuando con tilde y cuando sin tilde. ¿Cómo funciona el equipo? Funciona como el anterior. La palabra como, ¿no? ¿Cuánto has tardado? ¡Qué hermosa estás! Aquí observamos la palabra cuánto con tilde y qué también. Ahora aquí observamos que cuando es una pregunta lleva tilde y cuando es una respuesta no lleva tilde. Cuando es exclamación también lleva tilde. Entonces, aquí nos daremos cuenta que es otro caso de tildación especial. Muy bien chicos, ahora vamos a iniciar con el primer caso de tildación especial que no obedece a las reglas de las agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Estamos hablando de la tildación disolvente que recibe el nombre también de tildación robúrica. ¿En qué consiste? ¿Cuándo se da este tipo de tildación? Se da cuando la vocal cerrada suena más fuerte que la vocal abierta para formar el hiato acentual. ¿Qué va a sonar más fuerte en la vocal cerrada? ¿Ya? Veamos, en este caso se produce cuando hay hiato acentual. Recordemos, el hiato acentual se produce de dos maneras. Cuando observamos que en una palabra hay dos vocales contiguas, ¿ya? Pero estas dos vocales, una tiene que ser abierta y la otra cerrada, o si no, viceversa, vocal cerrada y vocal abierta. Pero hay una condición, que estas vocales cerradas tienen que ser tónicas, es decir, deben llevar la mayor fuerza de voz. ¿Está bien? Entonces, si observo esta regla, automáticamente voy a tildar la vocal cerrada. Veamos los ejemplos. La palabra río, observamos que hay dos vocales. ¿Cuáles son? La I y la O, una cerrada y una abierta. Lo mismo sucede en tía, en veía, aquí vemos tres vocales. Pedía en la IA, Raúl en comía y en vehículo. Ustedes saben que la H no se pronuncia, por lo tanto no lo tomo en cuenta. Ahora, vamos a la palabra tío. Ya saben, para determinar el hiato acentual, las dos vocales tienen que ser diferentes. La I y la O son diferentes, una es cerrada y la otra es abierta. Ahora vayamos, vamos a ver
¿Cuál de las dos vocales suena más, la cerrada o la abierta? Río. O puede ser río. No, no es cierto, es la palabra río. Entonces, automáticamente llego a tildar la vocal I. Ya a esto se le denomina tildación disolvente. Lo mismo pasa en ti-a, ¿ves? Te das cuenta, son dos vocales diferentes, ti-a. En veía, aquí observo tres vocales. No puede ser triptongo porque al medio debe ir la vocal abierta. En este caso, al medio está yendo la vocal cerrada. Entonces, analizo las dos últimas palabras, vocales, mejor dicho. Analizo la I y la A. ¿Cuál suena más? B-I-A. ¿Cuál suena más? La vocal I, por eso se tilda. B-I-A. Pedía. Me doy cuenta de que la vocal I suena más, ¿ve? Lo mismo pasa en Raúl, son vocales diferentes, una es abierta, una es cerrada, igual que esta regla de acá, ¿ve? Entonces, observo, ¿cuál suena más? Raúl. Me doy cuenta que la U suena más. La U es tónica, por lo tanto la tildo. Comía, no es comia, es comía. Y también lo mismo pasa en vehículo. ¿Es vehículo o es vehículo? ¿Ves? Te das cuenta que es vehículo. Entonces automáticamente la llego a tildar. Recuerda que la tildación disolvente se da cuando hay hiato acentual. Y en el hiato acentual se produce cuando hay dos vocales, una abierta o una cerrada, o si no, mejor dicho, una abierta más una cerrada o una cerrada más una abierta, y la cerrada siempre va a ser tónica. Ahora resolveremos dos ejercicios para que puedas entender mejor. El 1 dice, tiene tilde disolvente. A ver, veamos. Recuerda que la tildación disolvente se da a partir ¿de qué? Cuando hay una vocal cerrada más una vocal abierta y la cerrada es tónica, o si no, viceversa, ¿no? Abierta y cerrada, y la cerrada es tónica, es decir, lleva la mayor fuerza de voz. En estos dos casos se da la tildación disolvente. A ver, vayamos al ejemplo. Dice, a la alternativa A, acuérdense, primero lo que debo hacer es buscar las dos vocales, ya sea cerrada abierta o si no abierta más cerrada. A ver, acuérdense, aquí está, dos vocales, ¿ve? En vehículo también hay dos vocales, en la E y en la I. Pasión también observamos dos vocales. En miércoles también, y en huésped, lo mismo, ¿no? Pero ahora recuerda lo siguiente, para que sea tildación disolvente, debe sonar más la vocal cerrada. En la letra A, la que suena más es la vocal abierta. Por lo tanto, aquí no hay tildación disolvente. En vehículo suena más la vocal cerrada, por eso está con tilde, ¿no? Aquí sí hay. En pasión, la que suena más es la vocal O, por eso está tildada, ¿no? Entonces aquí tampoco hay. Miércoles, aquí la E, la vocal abierta, está llevando tilde. No se produce tildación disolvente cuando la vocal abierta lleva tilde. Lo mismo pasa en huésped, la E lleva tilde, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? La letra B, ¿no? La B sería mi respuesta. Esta posee tildación disolvente, también denominado tildación robúrica. Vamos al ejercicio número 2. ¿Cuántas palabras requieren tildación disolvente en el siguiente texto? Tildación disolvente. Nos está pidiendo esto de acá. En varios países se pretende implantar la filosofía como materia obligatoria para los alumnos de preparatoria. Ya, primero lo que vamos a hacer es subrayar o resaltar las vocales contiguas, ¿ya? Que sean diferentes, abierta más cerrada o si no cerrada más abierta. En varios encontramos I, O, en países A, I, ¿dónde más? En filosofía, I, A, en materia también la I y la A, obligatoria también, y A, y preparatoria. Ya, hasta aquí. Continuamos.
Vamos a pronunciar las palabras y ver dónde lleva la mayor fuerza de voz. Vayamos al primero. Varios. A ver, analiza. Varios. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la sílaba va. Entonces esto no es hiato acentual, porque el hiato acentual, la vocal cerrada, suena más. Países. ¿Cuál suena más aquí, no? Más o menos aquí. Ya vamos a analizar la siguiente palabra. Filosofía. Muy bien, una de estas dos vocales está sonando más, ¿no? El otro, materia. ¿Cuál suena más? La sílaba T. Entonces aquí no hay tildación disolvente. Obligatoria. Muy bien, aquí suena más la sílaba TO. Y por último, preparatoria. Aquí suena más la sílaba TO. Ahora, ¿cuáles son las posibles palabras que llevan tildación disolvente? Varios no puede ser porque aquí la que lleva la mayor fuerza de voz es la sílaba va. Lo mismo pasa en materia, obligatoria y preparatoria. Entonces, solamente me queda países y filosofía. A ver, observemos. En países, la A es abierta y la I es cerrada. Entonces, obedece a esta regla. Abierta y cerrada. En filosofía, la I es cerrada y la A es abierta. También obedece a esta regla. Ahora pronunciamos países. ¿Cuál suena más, la A o la I? Países. Muy bien, la vocal I, por lo tanto, automáticamente la llego a tildar. Filosofía. Aquí también la vocal cerrada suena más. Entonces se tilda produciéndose la tildación o la tilde disolvente. ¿Cuántas palabras entonces requieren de tildación disolvente? Solamente 2 de ellas, ¿no? 2 de todas las palabras que hemos analizado. Mi respuesta sería la letra C. Continuamos con el otro caso de tildación especial, que es la enfática. Este tipo de tildación se usa para marcar el énfasis en las oraciones admirativas e interrogativas. Existirán palabras que cuando forman parte de una pregunta o de una exclamación se van a llegar a tildar. ¿Y cuáles son estos términos? Son las siguientes, ¿ya? Dentro de ellas encontramos la palabra que, quién o quiénes, cuál o cuáles, cuánta o cuánto o cuántos o cuántas, la palabra también dónde, cómo y cuándo, ¿ya? Pero estas mismas palabras también no se van a tildar. Observemos en el primer caso, cuándo no se tildan, ¿ya? No se van a tildar cuando se refieren a pronombres o adverbios relativos, ¿ya? Y estos adverbios relativos y pronombres van a estar sin énfasis. Por ejemplo, la muñeca que me regaló es barata. Aquí observo que la palabra que ya es un pronombre relativo porque se refiere a muñeca. La avenida donde te conocí es antigua, donde también se refiere a qué? A avenida. Cuando vuelvas ya me habré ido con él. Aquí también la palabra cuando no está funcionando en este caso como un adverbio relativo. Ella se mueve como la loca de las esquinas. Aquí la palabra como está llegando a funcionar como una palabra que compara, ¿no? El vecino, el cual es un profesor, me llamó por teléfono, cual se refiere a vecino, es un pronombre. Ya aquí en estas oraciones hemos observado que no se expresan con énfasis. En cambio, vamos a observar en las siguientes que se van a llegar a tildar. ¿Por qué? Porque sí van a expresar énfasis, ¿ya? Y también cuando están referidos a pronombres o adverbios, pero estos pronombres y adverbios van a ser parte de preguntas o exclamaciones. Ahora recuerda lo siguiente. Una pregunta no necesariamente va a ir entre signos de interrogación, ¿ya? Hay preguntas directas que van con signos de interrogación y hay preguntas indirectas que no necesitan de estos signos. Lo mismo pasa en las oraciones exclamativas. A ver, observemos la primera oración.
Dime cuánto cobras por el menú. Vemos que esta pregunta está llegando, mejor dicho, que esta oración es una pregunta, pero es una pregunta indirecta porque no hay signos de interrogación. Entonces, cuando la oración se refiere a una pregunta, la palabra cuánto se va a tildar. Lo mismo pasa en el siguiente. ¿Cuánto te dijo la verdad el negro? ¿Ya? ¿Cuánto? Aquí debe decir cuándo, ¿ya? ¿Cuándo te dijo la verdad el negro? ¿Cuándo? Ya la palabra debe ser cuándo, no es cuánto. ¿Cuándo te dijo la verdad? Te das cuenta que es una pregunta. Por lo tanto, la palabra cuándo también la voy a tildar. Dice cómo y con quién lo hará hoy. ¿Ve? Aquí estas dos palabritas se está expresando énfasis, por eso se tilda. Mira cómo la dejé. Aquí también expresa énfasis. Qué raro has venido. Aquí, ya como está entre signos de exclamación, la palabra que expresa énfasis, ¿no? Por lo tanto, lo llego a tildar. ¿Cómo has cambiado, Pierina? Ve que está expresando un estado de emoción, ¿no? Con énfasis. Por lo tanto, la palabra como también se tilda. Observemos algunos ejemplos más. Vamos a colocar tilde donde se requiera. ¿Cómo estás? ¿La palabra cómo lleva tilde o no? Claro que sí, porque es una pregunta. ¿Cómo quiero? Aquí no está expresando énfasis, por lo tanto la palabra cómo es sin tilde. Donde me tratan bien. También no expresa pregunta ni exclamación. ¿Cuándo sucedió? Aquí la palabra cuándo está expresando una pregunta, ¿no? ¿Qué fue eso? Aquí también la palabra qué. Como 2 gotas de agua. Aquí la palabra cómo está comparando, por lo tanto no la llego a tildar. ¿Cuántos libros? Aquí está expresando emoción. ¿A quién se lo dijiste? Está preguntando. Entonces la palabra ¿quién se tilda? ¿A quién me preguntó? ¿Ve? ¿A quién me preguntó? Aquí no se tilda, no expresa énfasis. ¿Cuál de ellos es tu novio? Es una pregunta. Tal para cual. ¿Ve? Aquí la palabra cual no expresa énfasis. No sé qué hacer. La palabra que lleva tilde porque es una pregunta indirecta, ¿ya? Está sin signos de interrogación, pero la expresión hace ver que es una pregunta. No sé qué hacer. No pude recordar cuántos me habían atacado. Mira, no pude recordar cuántos me habían atacado. Aquí la palabra cuántos está expresado con mayor énfasis, por lo tanto se tilda. ¿Ya? Y también es una pregunta indirecta. Mañana te diré cuándo voy. Aquí también en esta oración la palabra cuándo es parte de una pregunta. Así que la debemos tildar. Jóvenes, resolvamos este último ejercicio sobre tildación enfática. Alternativa que no necesita de tilde enfática. Ya vamos a marcar aquella que no requiere de tildación enfática. No sé cuándo viajará tu hermano. Aquí observamos que la palabra cuándo es parte de una pregunta. Por tal razón se llega a tildar. No sabes cuánto me cuesta esto. También vemos que la palabra cuánto es expresado con mayor énfasis. Entonces también la tildo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Aquí observamos que la palabra quién está expresando énfasis, ¿ya? Por lo tanto, también es una pregunta. Entonces, tildamos estas dos palabras. Dime con quién andas y te diré quién eres. El profesor preguntó ¿dónde nos quedamos? La palabra dónde es una pregunta indirecta. Por esa razón se debe tildar. Llegaron temprano quienes madrugaron. Aquí la palabra quienes no expresa pregunta, tampoco está en tono exclamativo, entonces no lleva tilde. Por lo tanto, mi respuesta sería el número 5.
Antes de concluir, recuerden que tanto la tildación disolvente como la enfática no obedecen a las reglas generales de acentuación, que son las agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Bien chicos, cualquier duda que tengan, me pueden consultar el día de hoy a partir de las 4 de la tarde. Que tengan un buen día.